Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy vamos a continuar con la serie sobre la omnipotencia de Dios. Vamos a responder algunas de las objeciones de por qué esto no es una paradoja, específicamente a las objeciones realizadas por adictos a la filosofía. Dos videos específicamente, no todos los temas, pero la mayoría de los que yo considero que son más fuertes. Omnipotencia, pues, es poder hacer todo lo que puede ser hecho, todo lo posible. Pero lo imposible, lo contradictorio, lo absurdo, lo ilógico, por definición, no puede ser hecho. Y que Dios pudiera hacer lo que no puede ser hecho, eso sí es contradictorio y, por tanto, absurdo. Pongámoslo así. Si omnipotencia significa poder hacer cualquier cosa, incluso lo contradictorio, entonces es ella misma un atributo contradictorio, porque implicaría poder hacer lo que no se puede hacer ser lo que no puede ser. Un Dios que fuera omnipotente de este modo sería absurdo, ergo no puede existir. Es imposible que exista, por definición, alguien que pueda hacer lo que no se puede hacer. Ahora bien, si omnipotencia no significa esto, sino poder hacer todo lo absolutamente posible, entonces la contradicción desaparece. No hay contradicción interna en la idea de poder hacer todo lo que puede ser hecho. De hecho, sí hay una contradicción interna. Con lógicamente posible me refiero a que únicamente evaluando una proposición bajo las leyes de la lógica contiene o no contiene alguna contradicción. Entonces, decir, poder levantar cualquier piedra es lógicamente posible, no contiene ninguna contradicción, pero fallar al tratar de levantar alguna piedra es también lógicamente posible porque no contiene ninguna contradicción. Así, un ser que fuera omnipotente de este modo no sería imposible, sino a priori posible, lógicamente posible. El problema es que no es lógicamente posible porque un ser que puede hacer todo lo que es posible es imposible. Cuando se evalúa una proposición para ver si se encuentra en el conjunto de lo que es lógicamente posible o si se puede clasificar como lo que es lógicamente posible, vamos a utilizar únicamente las leyes de la lógica. Eso quiere decir que al menos no debe contener una contradicción la proposición que estamos dando. Si yo digo levantar todas las piedras y evalúo esta proposición, veo que no contiene ninguna contradicción por sí misma. Eso quiere decir que se puede clasificar como que es lógicamente posible. Si yo evalúo la proposición o la frase fallar al tratar de levantar una piedra, esta tampoco contiene ninguna contradicción. Eso quiere decir que se puede clasificar como lo que es lógicamente posible. Entonces tenemos dos elementos que son necesariamente excluyentes entre sí. Eso quiere decir que hacer todo lo que es lógicamente posible es imposible por cualquier ser. Ergo, dice Tomás, hay que entender que lo que implica contradicción no cae bajo la omnipotencia divina. Lo único que repugna a la razón de absolutamente posible es lo que en sí mismo y simultáneamente entraña el ser y el no ser. Esto es, pues, lo que no está sujeto a la omnipotencia, y no por insuficiencia del poder divino, sino porque no puede tener razón de factible, ni siquiera de posible. Por consiguiente, más exacto es decir que no puede ser hecho que decir Dios no puede hacerlo. En otras palabras, Dios no puede hacer lo contradictorio, pero no por culpa de Dios, sino por culpa de lo contradictorio, que no puede ser hecho. Efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo en este. Preguntarle a Dios que haga algo que es ilógico no tiene sentido, es decirle que haga algo que no se puede hacer. Estoy completamente de acuerdo en este punto. Eso es muy diferente a preguntar si puede existir un ser que haga todo lo que es lógicamente posible, que es posible y consistente con las leyes de la lógica. Necesariamente en ese conjunto o en esa clasificación existen elementos que son contradictorios o que son mutuamente excluyentes. Eso quiere decir que el ser no puede tener esa propiedad por sí mismo, porque significaría que puede levantar cualquier piedra y significaría que no puede levantar algunas piedras o que puede fallar al tratar de levantar algunas piedras. Es decir, piensen por un momento, ¿es posible fallar al tratar de levantar alguna piedra? Obviamente sí. Yo puedo fallar, ustedes pueden fallar, cualquier persona puede fallar al tratar de levantar una piedra. Eso quiere decir que es lógicamente posible. Hacer todo lo que es lógicamente posible parece contradictorio y no estar dentro de la clasificación de lo que es lógicamente posible. Si pedirle a cualquier ser que haga lo que es lógicamente imposible no tiene sentido, pedirle que haga todo lo que es lógicamente posible tampoco lo tiene. Es pedirle que haga algo que no se puede hacer o es pedirle que sea algo que no se puede ser.
La paradoja de la omnipotencia pregunta si Dios, siendo omnipotente, podría hacer una piedra tan pesada que él no pudiera levantar. Tomás de Aquino respondería que no, que Dios no podría hacer esa piedra, pero que eso no niega su omnipotencia. ¿Por qué? Porque la omnipotencia no implica poder hacer lo lógicamente imposible, es decir, lo que incluye contradicción, ya que lo contradictorio, como un círculo cuadrado, no cae dentro de lo que puede ser hecho en sentido absoluto. Y con esto se disolvería la paradoja, porque lo que la paradoja estaría pidiendo es, en sí, una imposibilidad lógica. Esto no es cierto, es decir, sí es cierto, la paradoja estaría pidiendo una imposibilidad, pero no una imposibilidad lógica en sí. Es decir, la imposibilidad de fallar al tratar de levantar una piedra es solo imposible si se define que el ser tiene la capacidad de levantar cualquier piedra. Pero obviamente la incapacidad o el poder fallar al tratar de levantar una piedra es algo que es posible. No se está pidiendo algo que no está dentro del conjunto de lo que es lógicamente posible o de lo que está clasificado como lógicamente posible. La segunda objeción insiste en este punto, ya lo veréis. Hay algo en lo que quizás no insistí lo suficiente y es que Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, distingue entre dos sentidos de la palabra posible. Por un lado, una cosa puede ser posible o imposible por relación a una potencia determinada, como cuando decimos esto es imposible para el ser humano, por relación a la potencia humana. Esto sería lo posible en sentido relativo. Pero en segundo lugar, una cosa puede ser posible o imposible en sentido absoluto. Lo posible o imposible en absoluto depende de la relación entre sus términos. Posible es aquello cuyo predicado no repugna al sujeto, que un círculo sea rojo. Imposible es aquello cuyo predicado repugna al sujeto, que un círculo sea cuadrado. Es a este segundo sentido de la palabra posible, por tanto, al que Tomás refiere la omnipotencia. Un ser es omnipotente si puede hacer todo lo absolutamente posible, es decir, lo lógicamente posible. Un ser que precisamente por falta de poder, de potencia, no pudiera, aunque quisiera, hacer muchas cosas que en sí y absolutamente hablando son posibles, pues no sería omnipotente. Algunas personas se quejaron de que no diera una definición formal de omnipotencia. No lo vi necesario, pero aquí va. Siendo X el conjunto de todo lo lógicamente posible, o de todos los estados de cosas lógicamente posibles, llamaría omnipotente a un ser tal que, si quisiera hacer o actualizar algo de X, podría hacerlo. Esta definición es muy buena y es ligeramente diferente, ¿no? Y bajo esta definición, Dios sí puede ser omnipotente, es decir, poder hacer o actualizar es una distinción muy importante porque obviamente poder actualizar todo lo que está dentro del conjunto de lo que es lógicamente posible, es literalmente la definición de posible. Es que lo que sea que se determine como posible pueda ser en algún momento, ¿no? Es decir, se puede actualizar. Eso quiere decir que si decimos que Dios lo puede hacer o actualizar, es diferente a que simplemente lo pueda hacer. Es decir, tenemos que aceptar la idea de que hay cosas que Dios no puede hacer por él mismo, como fallar al tratar de levantar una piedra, pero que puede actualizar a un ser que puede fallar al tratar de levantar una piedra. Eso es perfectamente consistente. Pero se tiene que rechazar, como digo, o se tiene que aceptar que Dios hay cosas que por él mismo no puede hacer. Otra objeción súper común fue la siguiente. Si definimos omnipotencia como la capacidad de poder hacer todo lo lógicamente posible, un ser omnipotente debería poder hacer una piedra que no pudiera levantar, porque una piedra tan pesada que su hacedor no pueda levantarla es algo lógicamente posible, ya que los seres humanos lo hacemos. A mi parecer, el problema con esta objeción es que el concepto una piedra tan pesada que su hacedor no pueda levantarla no significa lo mismo cuando su hacedor es un ser humano, por ejemplo, que cuando es un ser omnipotente. Aquí hay que tener cuidado porque decir que su hacedor es un ser omnipotente ya indica que es un ser que puede hacer todo lo que es lógicamente posible. Y como dije, fallar al tratar de levantar una piedra es lógicamente posible. En este video él cambia mucho de definiciones entre hacer lo que es lógicamente posible y agrega una regla al ser que es omnipotente, que es poder levantar cualquier piedra. Es decir, lógicamente posible solo significa que obedece todas las leyes de la lógica o que es consistente con las leyes de la lógica. No significa que tenga que levantar cualquier piedra.
Eso no es parte de las leyes de la lógica poder levantar cualquier piedra. Por este motivo, la objeción cae en una especie de equivocidad o ambigüedad al jugar con la indefinición de hacedor. Por eso creo que tiene sentido decir que tal cosa es lógicamente posible si su hacedor es un ser humano, pero lógicamente imposible si su hacedor es un ser omnipotente, entiéndase, un sujeto con fuerza infinita. Esta distinción es vital y es importante porque no se está, es decir, al inicio él no define a un ser omnipotente como el que tiene fuerza infinita o como el que puede levantar cualquier piedra. Lo define como aquel que puede hacer todo lo que es lógicamente posible, obviando de que obviamente poder hacer o actualizar es una definición completamente consistente. Si la dejamos como poder hacer únicamente, se tiene la misma paradoja. Es decir, si definimos a Dios como el que puede hacer todo lo que es lógicamente posible y además que tiene fuerza infinita, el conjunto de lo que es lógicamente posible, que solo está definido, pues si la proposición es lógicamente posible, es más grande que el conjunto de lo que es lógicamente posible para un ser que tiene fuerza infinita. Para un ser que tiene fuerza infinita, no se puede fallar al tratar de levantar una piedra, pero dentro de lo que es lógicamente posible, fallar al tratar de levantar una piedra es lógicamente posible. Ambos conjuntos son diferentes. El conjunto de lo que Dios puede hacer es más pequeño que el conjunto de lo que es lógicamente posible porque contiene una restricción extra al tratar de generar el conjunto. Por ello no son iguales, por ello no se puede decir que un ser que tiene fuerza infinita puede hacer todo lo que es lógicamente posible. No lo puede hacer. Esta distinción es importante. Ambos conjuntos son diferentes. Y por ello, un ser con fuerza infinita no puede hacer todo lo que es lógicamente posible. Una segunda cuestión que se plantea es cierta ridiculización que hacen algunos de la respuesta teísta a la paradoja de la omnipotencia. Como los teístas decimos que no cabe dentro de la omnipotencia hacer lo que es ilógico, entonces algunos ridiculizan la respuesta diciendo, oh, pero yo tampoco puedo hacer algo ilógico como crear un círculo cuadrado, entonces soy omnipotente. Se trata claramente de una falacia ad ridiculum. Esto no es ridiculizarla, o sea, es decir, no es solo estoy tratando de hacerlo ver ridículo o repitiéndolo de forma ridícula. Literalmente estoy tomando la misma lógica de uno y aplicándola al otro. Ni siquiera estoy diciendo que es ridículo, es decir, estoy diciendo que si esto que aplica a X y yo puedo ser X, quiere decir que yo también soy lo que se dice de X. De acuerdo a la definición que hemos visto de omnipotencia, la omnipotencia tiene que ver con la totalidad del poder, con la plenitud del poder, ¿ok? Entonces, Dios puede hacer todo lo que sea lógicamente posible en tanto esté relacionado con la plenitud del poder o la manifestación del poder. En cambio nosotros, ok, no podemos hacer lo ilógico, pero de ahí no se sigue que podamos hacer todo lo que sea lógicamente posible como implicando poder. Por ejemplo, una demostración de poder sería que yo pueda crear todo un universo así como en el que existimos. Claro, pero pedirme a mí, que soy un ser físico limitado por leyes físicas, que genere un universo, es lógicamente imposible. Ese es el punto. Pero yo no puedo hacer tal cosa. Entonces hay algo que es lógicamente posible, como crear un universo, pero que yo no puedo hacer, precisamente porque no tengo la plenitud del poder. Aquí hay que tener cuidado, es decir, podemos decir que pedirme a mí que yo haga un universo es lógicamente posible. El problema es que no es físicamente posible. Es decir, yo puedo imaginarme fácilmente a mí generando un universo, pero yo no lo puedo hacer. Esto es una distinción también importante. Es decir, se puede determinar de que Dios es aquel que puede hacer todo lo que es lógicamente posible, consistente con su definición, mientras que cualquier ser físico va a estar restringido siempre por las leyes de la física y no va a poder hacer todo lo que es lógicamente posible, aún para él. Esto genera muchos problemas, es decir, si yo me defino exactamente como soy, quiere decir que también soy omnipotente, o si las leyes de la física fueran necesarias, es decir, que las leyes de la física no hay otra forma que puedan ser consistentes. Las leyes que existen son las únicas que pueden ser. Entonces mi definición es necesaria. No existe la posibilidad de que haya un ser como yo que cree un universo. Es decir, eso lleva muchos problemas y es probablemente otro tema. Una quinta objeción acusaba al vídeo de estar definiendo omnipotencia como poder hacer todo lo lógicamente posible que no contradiga mi naturaleza. Dios no podría mentir porque tal cosa contradice su naturaleza, pero por esa definición yo también sería omnipotente. También yo puedo hacer todo lo posible que no contradiga mi naturaleza.
Aquellas cosas que no puedo hacer, como levantar una piedra de 2000 kilos, sencillamente contradicen mi naturaleza. A mi entender es un hombre de paja porque no definí omnipotencia de esa manera en el vídeo. No define omnipotencia de esa manera en el vídeo, pero luego agrega algo a la naturaleza que no es solo lo que es lógicamente posible, que es poder levantar cualquier piedra o tener fuerza infinita. Así que literalmente cuando dice pedirle a un ser que con fuerza infinita, ya está hablando de la naturaleza del ser. Así que lo define de una forma, pero lo trata de una forma diferente. Así que creo que la objeción es válida. También me parece un poco exagerado decir que todas aquellas cosas que no puedo hacer, aunque quiera hacerlas, es lógicamente imposible para mí hacerlas. Yo soy una persona muy endeble y no puedo levantar 80 kilos, por ejemplo. ¿Pero significa eso que es lógicamente imposible para mí levantarlos? Yo creo que no, sencillamente si tuviera más fuerza, más poder, los podría levantar. Pero bueno, veamos cómo responde Dante. Se replica, ¿no? Ok, ustedes los teístas dicen que Dios no puede actuar entonces contra su naturaleza, ¿no? Pero vamos, yo como ser humano tampoco puedo actuar contra mi naturaleza y eso no significa que sea omnipotente. Por ejemplo, no puedo levantar una roca de 2000 kilos. Ok, buen intento, pero nuevamente es una falacia ad ridiculum, igual que la anterior. No, literalmente, si Dios es omnipotente porque puede hacer todo lo consistente con su naturaleza, y yo puedo hacer todo lo que es consistente con mi naturaleza, yo también soy omnipotente, no hay ningún ridículo ahí. Veamos, si Dios no puede, por ejemplo, equivocarse, es porque el equivocarse implica una deficiencia de poder, no es una manifestación de auténtico poder. En cambio, el hecho de que uno, por su restricción de naturaleza, no pueda levantar una roca de 2000 kilos, ¿acaso es una cosa que no puede hacer porque implica una demostración de ausencia de poder? Al contrario, uno mostraría más poder, ¿no? Levantando la roca. Aquí hay otra distinción, es decir, no se está definiendo a Dios como el que tiene más poder. En ese caso sería definir a Dios como el que puede hacer más de lo que está en el conjunto de lo que es lógicamente posible. Se está definiendo como el que puede hacer todo lo que es lógicamente posible. Se puede definir como entre dos propiedades que son excluyentes. Dios va a mantener la propiedad que le permite hacer más cosas. Por ejemplo, entre la propiedad que es lógicamente posible de fallar al tratar de levantar alguna piedra y la propiedad de poder levantar cualquier piedra, Dios va a mantener levantar cualquier piedra porque es la que le permite hacer más cosas. Eso está bien, eso es perfecto, eso se puede hacer. Y probablemente sea una definición consistente. Pero repito, eso no significa que Dios puede hacer todo lo que es lógicamente posible. Bajo la definición de todo lo que es lógicamente posible, es imposible. Dios no puede existir, tal omnipotencia, tal capacidad no puede ser. Entonces, esas cosas que nosotros no podemos hacer por nuestra naturaleza limitada se relacionan con falta de poder. La cuestión de la paradoja de Russell. Se apela a las paradojas de conjunto de Russell para plantear una objeción como la siguiente. Ustedes los teístas dicen que Dios puede hacer todo lo que es lógicamente posible, pero resulta que entre todas las posibilidades lógicas hay negaciones conjuntas. Por ejemplo, dentro de las posibilidades lógicas puede estar un evento A, pero al mismo tiempo puede ser una posibilidad lógica no A. Si ustedes dicen que Dios puede hacer todo lo lógicamente posible, entonces estarían afirmando que Dios puede hacer A y no A a la vez, lo cual es ilógico dado el principio de no contradicción. No, lo que estoy diciendo es que si Dios tiene la capacidad de levantar cualquier piedra, y levantar cualquier piedra es lógicamente posible, y fallar al tratar de levantar alguna piedra es lógicamente posible, necesariamente esas dos capacidades existen a la vez. No que pueda hacer una y luego otra. Es decir, puedo decir, Dios escoge no levantar la piedra, pero eso es diferente a que escoja levantarla y falle al tratar de levantarla. Si tiene la capacidad de levantar cualquier piedra, cada vez que escoja levantar la piedra, la va a levantar, no puede fallar. Eso quiere decir que fallar al tratar de levantar una piedra no puede tener esa propiedad. Los teístas nunca hemos dicho que la omnipotencia consiste en que Dios haga todas las posibilidades lógicas a la vez, al mismo tiempo. Ni es necesario que lo digan. Como dije, solo se requiere que sean dos capacidades que tienen que estar presentes en todo momento y que sean mutuamente excluyentes, como poder levantar cualquier piedra y fallar al tratar de levantar alguna piedra.